continuación mi grupo y yo hablaremos de los sucesos más importantes de la historia de El Salvador de las décadas 30, 60, 80 y 90, del 2000, 2010 y 2020. En la década de los 30, en diciembre de 1931, Maximiliano Hernández Martínez derrocó al presidente Araujo y estableció una dictadura militar en El Salvador. Las tensiones entre indígenas, campesinos y la Guardia Civil se intensificaron, coincidiendo con un aumento en las actividades del Partido Comunista. Cansados de la desigualdad y la corrupción, Agustín Farabuno Martín y Feliciano Ama de Izalco lideraron la insurrección campesina del 22 de enero de 1932. Miles de indígenas se rebelaron, especialmente en Izalco. En respuesta, Hernández Martínez ordenó la matanza de más de 30,000 indígenas y campesinos, principalmente pipilis, en evento conocido como la matanza. Muchos indígenas ocultaron sus costumbres para evitar ser ejecutados. Esta represión tuvo efectos duraderos y durante la Guerra Civil Salvadoreña entre 1979 y 1992. En la década de los 60 hubo una llamada Guerra del Fútbol, también conocida como la Guerra de las 100 horas o la Guerra Legítima de Defensa. En un conflicto armado entre El Salvador y Honduras ocurrió entre el 14 y el 18 de julio de 1969. El nombre proviene de la coincidencia del partido de fútbol celebrado el 26 de junio de 1969 entre las selecciones nacionales de ambos países como parte de la clasificación para la Copa Mundial de 1970. Este término fue acuñado por reporteros Raizar Kapokuksi y Bob Dickens. La guerra no tuvo solo consecuencias inmediatas en términos de pérdidas humanas y materiales, sino que también dejó una huella duradera en las relaciones entre El Salvador y Honduras. Sucesos importantes de la década de 1980 hasta el año de 1992. En 1980 fue el inicio de la guerra, del conflicto armado entre el gobierno militar y el FMLN. También fue el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de ese año. Romero es asesinado mientras oficiaba una misa. Su muerte es un punto de inflexión en el conflicto galvanizado a la oposición contra el régimen militar. En el año de 1991 fue la ofensiva final. En enero, el FMLN lanza una gran ofensiva con el objetivo de derrocar al gobierno, marcando una intensificación del conflicto. También fue la formación de la Comisión de la Verdad. Se establece para investigar las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto. En 1982 se celebran elecciones para una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva constitución. Este evento está marcado por la violencia y lo que era la polémica. En el año 1983 se crea lo que era una nueva constitución que establece un marco legal para el gobierno democrático, aunque la violencia persistía. En 1984, José Napoleón es elegido presidente en elecciones supervisadas internacionalmente, representando una esperanza para el proceso de paz. En el año 1985, pese a los esfuerzos de Duarte por negociar, la violencia entre el ejército y el FMLN continúa aumentando. En 1986, el 10 de octubre, ocurre un devastador terremoto que sacude la capital, causando una gran destrucción y complicando aún más la situación del país en ese momento. En 1987, en agosto, se firman en Guatemala los acuerdos de Esquipulas, que buscan una solución negociada para los conflictos en Centroamérica, incluyendo al país El Salvador. En el año de 1988, pese a los acuerdos de la guerra civil, continúa sin grandes cambios en la dinámica del conflicto. En el año 1989, en noviembre, el FMLN lanza otra ofensiva masiva que incluye ataques en San Salvador, resaltando la capacidad de las guerrillas para llevar a la lucha a áreas urbanas. En noviembre, 6 sacerdotes jesuitas junto a 2 empleadas son asesinados por el ejército, un evento que provocó indignación
internacional, que fue la masacre de los jesuitas. En el año 1990 crece la presión internacional para buscar una solución negociada al conflicto, especialmente por parte de la ONU y el país de Estados Unidos. En el 1991 se intensifica la negociación de paz entre el gobierno y el FMLN bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y ya finalmente en el 1992, el 16 de enero, se firman en México los acuerdos de paz de Chapultepec, poniendo fin oficialmente a la guerra civil. Los acuerdos incluyen la desmovilización del FMLN y su transformación de un partido político legal, así como reformas en el ejército y en el sistema judicial. Estos eventos reflejan la revolución de una guerra civil devastadora que dejó profundas cicatrices en la sociedad salvadoreña y cuyas repercusiones todavía se sienten hoy en día. Recibo un cordial saludo, estimado licenciado Peña. Mi nombre es Daniel Molina y voy a hablar acerca de la década de los 90. En esta década existen dos fechas importantes, las cuales son la de 1992 y la de 1994. En la fecha de 1992 se dieron lo que son los acuerdos de paz, que fueron resultado de los acuerdos de paz que se dieron en Chapultepec. Fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de El Salvador. Se firmaron en el castillo de Chapultepec, México, y pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. Por otro lado, en 1994 se dio el punto de inflexión en la historia de El Salvador, ya finalizada la guerra civil, y como producto de los acuerdos de paz, en ese año el país decidió su futuro por primera vez en elecciones libres y competitivas que marcaron la transición hacia una democracia liberal. La primera desde la firma de los acuerdos de paz de 1992. Estas elecciones definieron los acuerdos titulares en la presidencia y vicepresidencia de la República para el periodo que comenzaría el 1 de junio de 1994 hasta el 1 de junio de 1999. Esta elección se desarrolló el día domingo 20 de marzo de 1994, en la cual ninguno de los candidatos alcanzó más del 50% de los votos para ser proclamado ganador por el Tribunal Supremo Electoral. La segunda vuelta se desarrolló el día domingo 24 de abril de 1994, dado como ganadores a la fórmula presidencial compuesta por los candidatos Armando Calderón Sol como presidente y a Enrique Borgo Bustamante como vicepresidente, ambos miembros de Arena. Buen día, licenciado. A mí me corresponde lo que es hablarles sobre los sucesos históricos en la década de los 2000. Para empezar, vamos con lo que es en el año 2001. Que sucedió fue la adopción del dólar estadounidense como lo que es la moneda oficial en El Salvador, la cual se llevó a cabo el 1 de enero del 2001. Fue cuando El Salvador adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial, reemplazando al colón salvadoreño en aquel entonces. Esa medida fue parte de lo que es un esfuerzo por estabilizar la economía del país. Esta también atrae lo que es la inversión extranjera y reducir las tasas de interés. El impacto que la dolarización buscaba también era reducir lo que es la inflación y fortalecer a la economía salvadoreña en lo que es en el contexto de la globalización. Sin embargo, esta decisión fue controversial, ya que también implicaba lo que era la pérdida política monetaria independientemente del país. Los efectos a largo plazo han sido mixtos, con algunos beneficios
y en términos de estabilidad económica, pero también en desafíos en términos de control y flexibilidad económica. Continuando con el siguiente suceso histórico, en el año del 2004, Elías Antonio Saca fue elegido como el presidente de El Salvador en la fecha del 21 de marzo del 2004. Elías Antonio Saca fue candidato del partido comúnmente conocido Arena, el cual ganó las elecciones presidenciales en aquel entonces. La elección de Saca marcó lo que es la consolidación de la democracia en El Salvador después del conflicto civil que terminó en el año de 1992, el cual su victoria reflejó lo que es la continuación del gobierno de Arena, un partido de derecha que había estado en el poder desde 1989. La presidencia de Saca se enfocó en la seguridad pública y el crecimiento económico y la política exterior alineada con lo que es el país de Estados Unidos. Durante su mandato, Saca también enfrentó desafíos significativos como es el crimen organizado y la violencia de las pandillas. Su gestión fue vista como un periodo de estabilidad política, pero también enfrentó como críticas por corrupción y problemas económicos. Y estos eventos son significativos en lo que es la historia reciente de El Salvador, ya que reflejan cambios importantes en la economía y la política del país. La década de 2010 en El Salvador estuvo marcada por varios eventos significativos que moldearon el país en términos de política, seguridad y sociedad. A continuación se presenta un resumen de algunos de los acontecimientos más destacados durante este periodo. Primero tenemos las presidencias de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén de 2009 a 2019. Mauricio Funes, en el periodo de 2009 a 2014, fue el primer presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, un partido de izquierda que asumió el poder después de décadas de gobiernos de derecha. Funes se centró su mandato en programas sociales y políticas para mejorar la educación y la salud. Este enfrentó desafíos significativos en términos de seguridad y la violencia de pandillas. Salvador Sánchez Serén, de 2014 a 2019, continuó esta línea del gobierno de Funes, que también fue un miembro del FMLN. Enfocó sus políticas en la continuación de los programas sociales y en tratar de manejar la crisis de seguridad. Su administración enfrentó críticas por la corrupción y la incapacidad para reducir significativamente la violencia. Violencia y seguridad. En 2015, la tasa de homicidios en El Salvador alcanzó niveles alarmantes. Esto se convirtió en una de las más altas del mundo. La violencia de pandillas, especialmente entre la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18, fue la principal motor de esta situación. El gobierno implementó medidas de mano dura y estrategias de seguridad, pero la efectividad de estas políticas fue cuestionada. Contexto social y político. Durante esta década, El Salvador vio un incremento de la migración, con muchas personas que huían por la violencia y la falta de oportunidades económicas hacia los Estados Unidos. La economía en El Salvador enfrentó desafíos, aunque hubo esfuerzos por parte del gobierno de Funes y Sánchez Serén para mejorar la infraestructura y los servicios políticos. La corrupción siguió un problema significativo, afectando la confianza pública en instituciones del gobierno. Y otros acontecimientos relevantes está que en 2017 el expresidente Mauricio Funes recibió un asilo político en Nicaragua. Esto fue tras ser acusado de corrupción en el país. En 2018 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador
declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, lo que permitió reabrir casos de crímenes cometidos durante la Guerra Civil. En 2019, el fin de la década trajo un cambio político significativo con la elección de Nayib Bukele como presidente, poniendo fin a la era de gobiernos del FMLN y de Arena, los dos partidos políticos tradicionales. Estos eventos reflejan los complejos desafíos de El Salvador, que se enfrentó durante la década de 2010, desde la política y la seguridad hasta la lucha contra la corrupción y la búsqueda del desarrollo económico y social. Vamos a hablar sobre los sucesos electorales y reformas constitucionales en las últimas décadas o en los últimos 7 años, sobre la nueva política, sobre el nuevo gobierno que está en El Salvador. Pero vamos a retrasar un poco el tiempo, donde el actual presidente de la República, tiempo atrás fue alcalde de San Salvador bajo la bandera del FMLN. El comienzo de Nayib Bukele, en este caso, fue por primera vez como candidato, como funcionario, fue en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, bajo la bandera del FMLN, y luego pues su segundo periodo como funcionario fue como alcalde de San Salvador bajo la bandera del FMLN. Entonces, pero tiempo después Nayib Bukele fue expulsado del FMLN por no seguir los estatutos, las normas que exige el FMLN a sus militantes. Entonces, en este caso, Nayib desobedeció muchas órdenes, muchos estatutos que no cumplía como militante, por lo tanto fueron causas de la expulsión del mandatario en ese tiempo. Entonces, cuando Nayib Bukele fue expulsado, él empezó a formar su propio movimiento, que ahora es el partido de Nuevas Ideas, que tiene pues el poder total del Estado. Empezó su movimiento Nuevas Ideas, en ese caso, pues empezó a ganar mucha popularidad por parte de la gente, parte de las nuevas propuestas del gobierno que él tenía, la visión que él tenía para el país, trabajar para el país, mejorar en educación, mejorar en salud, etc. Entonces, él tenía esta aceptación de parte del pueblo, que lo que él venía presentando era algo diferente a la vieja política, algo diferente al bipartidismo. Entonces, pues él decide inscribir su partido al Tribunal Supremo Electoral, el tribunal lo deniega, aún él cumplió las firmas que el tribunal le exigió. Se pasó de las 200.000 firmas que recolectaron y aún así el tribunal le denegó la inscripción a nuevas ideas. Bueno, de ahí pues en este caso Bukele quería fuerza, ley, ser candidato a la presidencia, y obviamente él no iba a permitir que lo obstaculizaran. Entonces buscó otras alternativas. En este caso se asoció al partido CD, se inscribió al partido CD, y pues directamente también este partido fue cancelado por la Asamblea Legislativa, y directamente para que Nayib Bukele no pudiera participar a candidato a la presidencia. Luego de eso, Bukele a última hora, a última instancia, se logra inscribir en el partido Gana y logra competir por el partido Gana como candidato a la presidencia, logrando un gran apoyo y derrotando al bipartidismo en El Salvador. A partir de su gobierno se empezaron a dar muchas controversias entre la Asamblea Legislativa, que no era totalmente de él, y el Ejecutivo. Hubieron muchas discusiones, hubieron muchos desacuerdos, y entonces Bukele empezó a mover una campaña, empezó a mover todo el aparataje estatal de publicidad en contra de la Asamblea Legislativa, de que él tenía una Asamblea Legislativa que no lo dejaba gobernar, convenciéndose así a la población de que le dieran el apoyo total de una nueva Asamblea Legislativa, ya Nuevas Ideas legalizada. Empezaron ellos a meter sus candidatos de Nuevas Ideas a participar para el proceso electoral 2021,
fue que las personas le dieron un apoyo brutal, derrotando así a los partidos mayoritarios, Arena y FLN, dejándolo casi en la nada a estos dos partidos y obviamente ganando el mayoría absoluta. Ganando el mayoría absoluta, él lo primero que hace es destituir al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, a los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Por qué los destituyó? Obviamente los destituyó de una forma arbitraria, que estos funcionarios no cumplían su proceso todavía de su tiempo como funcionarios en estos cargos. Entonces Bukele por la fuerza los quitó, obviamente posicionando él a sus funcionarios que le van a ser leal, que le van a ser fiel, y así obteniendo el control total del Estado. Luego de eso se vienen pues las reformas constitucionales, lo que es a la reelección inconstitucional que se ha dado en el país. Él ya se volvió a reelegir como presidente de la República, pero eso lo logró gracias a la Asamblea Legislativa con la mayoría absoluta. En el primer periodo del 2021, Nayib Bukele lanza una propuesta de ley, una iniciativa de ley, que es la ley Pico, en lo cual muchos bancos a nivel internacional como el FMI se interpusieron, alzaron la voz diciendo que no era un sistema confiable para uso como sistema monetario de curso legal. Entonces, pero Bukele y su gobierno no le importó lo que las opiniones internacionales dijeran sobre la ley Bitcoin, sino que él lo que interesa es lo que él está haciendo directamente con sus decisiones. Obviamente pues tiene una asamblea que solo dice sí, no tiene una asamblea con autocriterio, sino que es una asamblea que recibe órdenes. Entonces en este caso hubieron muchos pronunciamientos sobre el Bitcoin, etcétera, y el gobierno decide invertir una cierta cantidad de dinero en el Bitcoin, en esta criptomoneda. Y obviamente pues la ley de Bitcoin se creó también para poder facilitar a las remesas en el exterior de los hermanos lejanos que están en Estados Unidos y otros países, poder facilitar las comisiones, en este caso, que los procesos, las pasarelas que ellos utilizan para enviar dinero a El Salvador, pues ellos pagan una gran cantidad de comisión. Entonces en este caso para eso se creó Chivo Wallet, para evitar que estos salvadoreños estuvieran pagando comisión por envío de remesas a El Salvador. Entonces en este caso pues fue uno de los motivos también por la cual se creó la ley Bitcoin. La siguiente también fue por invertir el gobierno fondos públicos para pues llevar también el crecimiento económico del país, invirtiendo lo que es en este activo digital. Luego se viene lo que es la reelección inconstitucional del presidente con la misma asamblea mayoritaria, y se vienen las elecciones del 2024, lo cual pues Bukele vuelve a ganar la reelección con una mayoría de diputados calificada, con un apoyo brutal también de la parte de la población, teniendo él así consolidando nuevamente todo el poder del Estado. También una de las decisiones que el gobierno ha tomado con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa es la iniciativa de ley con respecto al estado de excepción, ¿verdad? Que obviamente pues es una ley que la misma Constitución lo permite. Por lo tanto vamos ya a 2 años ya con estado de excepción, en lo cual pues se han visto personas afectadas por esta medida que se ha tomado, personas inocentes que también están detenidas. No vamos a decir que solo hay personas delincuentes, porque sí, el estado de excepción ha funcionado para personas, para los delincuentes también, pero también pues se han ido personas inocentes que no tienen nada que ver con las estructuras criminales, que están ahí detenidas inocentemente. Pero obviamente pues con esta ley estado de excepción, la mayoría de personas le da una aprobación.
como lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, no es que los gobiernos anteriores no tuvieran la capacidad para combatir la violencia, sino que no tenían la voluntad para combatir. Tenían las herramientas para combatir la violencia del país, pero no tenían la voluntad. Y Bukele, él lo que ha dicho es que él tiene la voluntad de ayudar a su nación, ayudar a su pueblo, entonces por lo tanto ha ejercido lo que es el estado de excepción. Obviamente pues con estas medidas sabemos muy bien que nos quitan nuestras garantías constitucionales, amarrando así al órgano judicial pues para no poder hacer los procesos judiciales que legalmente la ley legalmente ante la ley se deben de hacer, sino que el gobierno está haciendo de forma arbitraria los procesos con las personas que están detenidas. Así que es una de las medidas que también en cierta medida ha afectado a la población, ¿verdad? El estado de excepción. Y esas son pues una también de las medidas que el gobierno ha tomado en los últimos tiempos como políticas públicas de éxito.